Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Examinaos a vosotros mismos, y como subtítulo le puse, ¿estoy en la fe? ¿Cuántos están en la fe cristiana? ¿Cuántos sienten estar dentro de la fe cristiana de manera regular? Vamos a ponerle así. Nada más yo. Bueno, mire, esto no es una carrera de que ya llegué y ya logré la meta. No, la meta la rebasamos el día que nosotros morimos y viene el juicio y todo ese tipo de cosas. Pero realmente nuestro caminar en la vida cristiana es aprobado por Dios, o qué tan dignos somos de llamarnos cristianos, ¿no? Y tiene que ver con un versículo de 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, nosotros mismos podemos hacer eso. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esa es una pregunta que hace Pablo. Cuando Pablo se estaba despidiendo de los corintios en esta carta que les enviaba, les sugería que se examinaran a sí mismos en cuanto a la fe cristiana que ellos decían profesar. Los corintios eran una congregación un poquito complicada, porque Dios había repartido de sus dones allí. Todos los dones prácticamente se movían allí en esa iglesia de Corinto, pero eran gente muy carnal. De repente había gente muy pisteadora, borracha, y lo hacían durante la reunión porque había un vino para la Santa Cena. Pues alguien llegaba y se lo acababa, y cosas de ese estilo pasaban ahí en esa iglesia. Algunos problemas de inmoralidad, en fin, muchas cosas. Y Pablo hace esta sugerencia, ¿no? Y les hacía una pregunta retórica para recordarles algo que ellos ya sabían. Dice: si Cristo está en ustedes, ustedes ya lo saben. Bueno, entonces hay esta pregunta: si realmente son salvos, Jesucristo dice debe estar en ustedes. Y si Jesucristo está en ustedes, entonces se debe reflejar en su manera de vivir. O sea, no es nada más de que yo soy cristiano, Cristo está en mi corazón. No, se reflejenlo en su manera de vivir, porque debía ser el estilo de vida de los corintios similar al de Jesús, y no lo era. Y ese era un problema que tenía que resolver Pablo, ¿no? Entonces lo que hizo fue invitarlos a autoexaminarse para comprobar si vivían o no vivían como Jesús había vivido. Cristianismo o ser cristiano es tener semejanza con Cristo. No es nada más un título o una membresía en una iglesia. Es un título que se le adjudica a quien vive como Cristo, o por lo menos hace la lucha de vivir como Él. Y los corintios no estaban viviendo de esa manera, sinceramente no lo hacían así. Pero era una propuesta pues para que se evaluaran y que evaluaran la calidad de vida cristiana que estaban viviendo. Y este es un gran reto, yo creo, no solamente para los corintios, sino para cualquier persona que dice ser cristiana, que va a una congregación, que participa o que se congrega, ¿no? Porque no todos los que dicen ser pueblo de Dios dan testimonio de ser pueblo de Dios. Sí, mucha gente estamos en serio con Dios y tratamos de guardar nuestro testimonio, pero hay quienes no, algunos porque realmente no quieren ser cristianos, porque sí los hay. Muchas veces en las congregaciones hay gente que se infiltra solamente con el propósito de ver qué saca de una congregación. Acuérdense que Jesús hablaba de una parábola del trigo y la cizaña. Alguien viene y siembra dentro del trigo la cizaña, y eso echa a perder. Y mucha gente en una congregación puede suceder, mucha gente viene con una mala intención. No voltea a ver a nadie, ¿verdad? Ni sospeche de nadie. Mejor investigue, platique con todos, conózcalos, y sepa usted con certeza quién no es conveniente como amistad. Pero regularmente los que estamos en serio, pues. Pero puede haber algunas personas que realmente no quieren ser cristianas, pero ahí están. Y otros que por ignorancia pues tienen una conducta
no muy santa, no como Dios lo espera que la tengamos. Y ese es el verdadero problema, porque muchos cristianos ni cuenta se dan cómo están en su cristianismo. Es decir, se les ha enseñado mal o no se les ha enseñado de cómo se deben de comportar, y por eso se comportan mal. Nosotros hemos tenido aquí problemas con gente y inclusive hasta en la manera de comer, ¿no? Ya ve que en los convivios pues siempre esperamos que primero las visitas, la gente mayor y todo eso. Ha habido gente que llega y arrebata y así con copis no se lleva el plato con el montón arriba. Espérate, todos los demás hay que comer. Y hay que enseñar a veces a la gente a comer compartiendo con los demás, ¿no? Y son problemas, sí, nos hemos metido en problemas por decirlo, sí, pero bueno, gracias a Dios somos una congregación educada en eso y en muchas otras cosas. Pero al punto que voy es que hay un problema a veces, que los cristianos no se dan cuenta que no están viviendo un cristianismo bíblico, un cristianismo como debe de ser. Y esta propuesta de Pablo pues es lo más cercano que hay a evaluarnos cómo vivimos el cristianismo que decimos profesar. Y yo diría aquí que esto es como un cristianómetro, ¿no? Una manera de medir el cristianismo en cada uno de nosotros. Y lo tenemos que hacer nosotros, es una invitación para que lo hagamos. Y vamos a analizar este tema en una historia muy conocida. La mayoría de nosotros conocemos la historia de José y sus hermanos. José, el penúltimo hijo de Jacob, es uno de los personajes, yo creo, más admirables de la historia de Israel, porque era un muchacho y Dios hablaba con él y Dios tenía tratos con él. Dios le dio una visión muy grande y la quería compartir con sus hermanos, pero no era el momento ni la manera, ¿no? Pero él, siendo muy jovencito, su papá lo mandó a llevarle algún lonche y a supervisar a sus hermanos, porque no eran muy buenos hermanos. Y en ese tiempo lo agarraron a José y lo vendieron como vil mercancía, así como usted lo escucha. Lo vendieron como vil mercancía. Lo agarraron y dijeron: ¿sabes qué? Ya nos tienes harto eso de platicarnos tus sueños y que nosotros nos vamos a postrar delante de ti, que etcétera, etcétera. Y lo agarraron y dijo: vamos a matarlo. O sea, le fue bien que lo vendieran, porque lo iban a matar, lo querían matar. Sus hermanitos, sus lindos hermanitos lo querían matar. Pero bueno, José fue vendido y, como le digo, no lo mataron, pero venderlo como que no va, pues. Y sucedió en la vida real. O sea, esta es una historia real, no es un cuento, ¿no? El caso es que se lo llevaron a Egipto y allá lo obligaron a trabajar en una casa, en la casa del señor que la compró. Y él era un esclavo, pues prácticamente era un esclavo de este funcionario egipcio que lo había comprado, porque pagó un dinero por él. Y entonces ahí en esa casa él se desempeñó muy bien, le fue muy bien al principio, porque era muy buen administrador y era muy trabajador aparte. Nunca tuvo quejas su amo de él y todo iba muy bien, hasta que la esposa del señor que lo había comprado lo empezó a acosar. Y esa historia ahí está en la Biblia. Lo empezó a acosar esta mujer, quería que se acostara, que tuviera relaciones sexuales con ella. José se escapó de milagro, bueno, quiso correr de milagro, pero la mujer le levantó una calumnia. Y este pobre muchacho, siendo inocente y siendo un joven muy digno de confianza, pues, terminó en la cárcel. Lo agarraron, lo metieron en la cárcel, estuvo ahí en la cárcel un buen rato, bastante tiempo. El encargado de la cárcel lo vio tan buen administrador que dijo: ¿sabes qué? Pues este se va a encargar de todo aquí. Igual que en la casa de su amo, él siguió esforzándose por hacer las cosas con excelencia. Y ahí, estando en la cárcel, el carcelero le dijo: ¿sabes qué? Tú vas a ser el encargado, yo nada más te voy a pedir cuentas a ti. Y se desarrolló muy bien, pues estando preso ahí se desarrolló muy bien,
porque era muy buen administrador. Y esto reflejaba pues cómo el Espíritu de Dios estaba en él, buscando siempre la excelencia, hacer las cosas de la mejor manera. Y esto a diferencia de sus hermanos, porque sus hermanos no eran igual que José. Prácticamente eran unos inútiles y mal portados, pues les vamos a poner nombre. Eran, y aparte asesinos. Bueno, la intención de matarla tuvieron a José. No lo hicieron, pero la intención estuvo. Entonces, después de un tiempo de estar ahí en la cárcel, Faraón tuvo un sueño, ustedes recuerdan esa historia también, un sueño que lo inquietó bastante. Y entonces sacan a José de la cárcel para que interprete el sueño de Faraón. Y después de platicar Faraón con él, José le revela lo que significaba ese sueño y le dice: vienen 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Esto significa que viene una hambruna, pero antes Dios va a dejar que se llenen los graneros. Viene una temporada muy buena de 7 años, hay que hacer algo aquí. Y le dice: ¿qué sugieres? Y ya le dice: vamos a pedir un porcentaje a la gente, vamos a hacer almacenes grandes, vamos a resguardar y vamos a tener comida para los años malos. Ya conocen esa historia. El caso es que hubo una reacción en Faraón al ver a la sabiduría de José, que le dice: ¿sabes qué, José? Mis respetos para ti, pero yo te quiero sugerir algo. ¿Por qué no te haces cargo tú de todo esto? Es más, le dijo, a mí me gustaría que tú administraras todo esto. ¿Qué te parece? Y pues José obviamente aceptó esta propuesta. Pero yo les quiero hacer notar aquí que después de haber sido vendido, de haber estado en la cárcel, de haber sido difamado, sale de la cárcel y sale para ser el segundo del faraón, el segundo del rey. Y esto es una gran ventaja, ¿no? Aunque, como pueden ver también, el hecho de llegar a esa posición, de ser el administrador, el gobernador de Egipto, pues tuvo que pasar una serie de situaciones que, como ven aquí, no significa ausencia de problemas graves. Llegar a la posición a donde Dios lo quería llevar le costó, y le costó bastante. Pero era un asunto que Dios tenía en mente cuando José fue llevado a Egipto. Y aquí les quiero hacer una pregunta para empezar, pero este autoexamen de nuestra fe tiene fundamento pues en cómo nosotros vivimos la vida cristiana y a dónde nos quiere llevar Dios cuando nosotros hemos cumplido todo lo que Él nos pide. Dice Génesis 41, del 40 al 43, lo que le dijo Faraón a José, y se los quiero leer. Dice: tú estarás sobre mi casa. Eso se lo dijo a Faraón, saliendo de la cárcel, habla con él y dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir sus ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Muy bien, va la pregunta, y no me digan la respuesta, nada más piénsela, porque a partir de aquí vamos a empezar a autoexaminar nuestra fe. ¿Qué piensas que harías si la máxima autoridad de una nación te diera esta misma posición? ¿Qué piensas que harías? ¿Qué planes harías si a partir de hoy recibieras ese cargo de honor, de poder y de autoridad? Supón que, no sé, por ejemplo, ahorita aquí en México acabamos de tener elecciones, ya ganó la presidenta de la República, y que de repente Claudia Sheinbaum te llame y te diga: ¿sabes qué? Tú vas a ser el segundo después de mí en autoridad. ¿Qué piensas? ¿Qué harías? Y yo creo
que eso es tentador, ¿no? Bueno, no sé si a ustedes les parezca tentador, a mí me parece demasiado tentador, porque esta es una posición que muchos buscan. La gran mayoría de la gente, los políticos sobre todo, pelean, hacen trampa y hacen hasta lo que no por llegar a esa posición. Y lo hacen precisamente porque piensan cómo va a mejorar su vida, piensan el provecho que le van a sacar a esa posición, cómo van a aprovechar ese puesto para que le vaya mejor de manera personal, porque es lo que regularmente sucede. De hecho, los que tienen, les digo, ese espíritu político compiten y tratan de llegar a ese puesto, porque ese es el plan, pues obtener beneficios personales. Por lo menos aquí en México sucede todo el tiempo. No sé en otras naciones, ¿verdad? Pero aquí en México siempre entran pobretones y salen riquísimos. Todos. ¿Por qué? Pues porque aprovechan ese puesto de autoridad, de poder, y siempre los que están cercanos a la autoridad máxima, siempre le sacan tajada. Bueno, esas son las noticias que salen de todos los días en la televisión. Escuchaba de los secretarios del presidente, de la presidenta, ahora no sé, pero la mayoría de las veces buscan esos puestos porque les va bien, pues les sacan muy buenos beneficios, ¿no? Y lamentablemente hay algunos cristianos que también piensan igual. Piensan que si en algún momento Dios los lleva a una posición de autoridad de este nivel, pues les va a ir muy bien. Inclusive hay quienes, cristianos, que compiten en las elecciones para llegar a esos puestos. No digo que todos quieren sacar tajada, pero bueno, la gran mayoría de la gente piensa así, ¿no? Pero eso pues es ya demasiado atrevimiento, ¿no? Porque pues tener un cargo público con el propósito de sacarle ventaja y sacarle provecho no es algo que haya hecho José estando en Egipto. O sea, le dice Faraón: tú vas a ser el segundo después de mí, vas a tener autoridad sobre mi casa, sobre la nación, tú vas a ser el jefe, yo prácticamente nada más voy a estar en el trono, pero tú eres el encargado de todo. Y José no dijo: uy, aquí me voy a hacer rico, aquí me voy a ver muy bien. No, José se puso a servir. Y esto no es lo que hizo Jesús tampoco estando en la tierra. Si nosotros decimos ser cristianos y queremos parecernos a Jesús, Jesús no vino a ser servido, no vino a servirse él mismo tampoco. Él vino a servir a la humanidad. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa es la filosofía cristiana, si le podemos llamar filosofía cristiana. Esa era la filosofía de Jesús. Yo vine a la tierra y vine a servir. José en Egipto pensó igual, muchos años antes de Jesús, ¿no? Pero él tenía ese sentir y el Espíritu de Dios estaba sobre José. Y entonces José tampoco usó sus capacidades con el fin de trascender en Egipto y llegar a ser el segundo para arrebatar todo lo que pudiera y beneficiarse de esa posición. Entonces, si al recibir nosotros esta invitación pensamos en un beneficio personal, ya estamos reprobados. Ya no tiene caso ni siquiera ver qué calificación vamos a sacar. Estamos reprobados. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se trata de esto. Dios nos ha querido llevar a ser cabeza y no cola, a estar encima y no debajo, pero no con el propósito de sacarle ventaja para nosotros, sino para que estando en esa posición podamos ser de bendición de parte de Dios hacia los demás. La fe cristiana y sus valores se viven desde el principio cuando nosotros recibimos la salvación de Dios. No es de que, híjole, es que yo quiero llegar a ese puesto para bendecir a muchos más. No es cierto. No es cierto bueno, a lo mejor sí es cierto en algunos, pero la gran mayoría de las veces terminamos siempre en la misma bronca, ¿no? Porque la fe cristiana no se trata de hacer cambios por obligación a las reglas, pues.
No es de que me voy a portar, si yo llego a ese puesto me voy a portar bien porque pues así se debe portar uno. No. Eso se demuestra desde el principio que uno acepta la salvación de Cristo. Y no se trata de cumplir todas las obligaciones que impone la iglesia o a los miembros pues de la iglesia. En muchas partes hay reglamentos, aquí también lo hay, para los colaboradores hay reglamento. Y hay gente que dice, sí acepto los reglamentos, sí acepto vivir esos reglamentos. No es nada que esté fuera de la Biblia. Aquí los reglamentos son Biblia, pero no se trata pues de cumplir todas las obligaciones que impone la iglesia a su membresía. No ese es el punto. Hablando, no sé, del código de vestuario, por ejemplo, hay lugares donde le van a decir a ustedes, si tú quieres ser cristiano de aquí, tienes que traer la falda hasta el tobillo. Y tú, hombre, no te puedes desabrochar el segundo botón de la camisa, no puedes enseñar más abajo. No sé, cosas, ¿no?, que tienen que ver con las reglas de la iglesia, ¿no? Y muy importante, aquí vas a diezmar y vas a ofrendar. Y si no diezmas, si no ofrendas, pues no te podemos dar la membresía si no te comprometes. Hay cosas, reglas, pero el cristianismo no se trata de reglamentos, ni de ceremonias, ni de rituales, ni de nada de eso. La fe cristiana se trata de recibir una naturaleza espiritual que nos conecta con Dios. Cuando yo recibo la invitación de parte de Dios para aceptar la salvación, yo acepto la salvación y entonces Dios hace una conexión conmigo, nazco espiritualmente y yo ya puedo tener una comunión con Dios. Y eso es lo que define que vamos a vivir un estilo de vida diferente, el que yo tenga esa relación con Dios, el que Dios sea parte de mi vida, el que el Espíritu de Dios esté en mí, va a ser la gran diferencia. Y eso va a hacer que tengamos una nueva manera de pensar acorde a la voluntad y a los propósitos de Dios. Eso es el cristianismo, no es que yo cumpla todas las reglas que la iglesia me diga o me imponga. No, la iglesia puede tener a veces la razón, a veces no. Y yo no puedo hablar por los demás, pero hay mucha gente que es cristiana y no puede vivir estas reglas. ¿Por qué? Pues no sé, hay razones. Pero cristianismo no son reglas. Cristianismo es relación con Dios, es vivir la llenura del Espíritu Santo y tomar decisiones sabias, decisiones espirituales en base a eso. Entonces tenemos nosotros ya, a partir de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, una manera de pensar diferente. De hecho, la Biblia habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, si nosotros todavía pensamos en sacarle provecho personal a todos los puestos en los que Dios nos pone, realmente reprobamos el examen de la fe, porque eso es lo que realmente haríamos nosotros ya estando en ese puesto. O sea, estamos hablando hipotéticamente, pues es una hipótesis, ¿no? De que si nosotros llegamos a ese lugar, ¿qué haría yo? Híjole, haría esto, lo primero sería sacar un carro, sería comprar una casa de 50 pisos y en fin, o sea, empieza uno a dar la vuelta a la imaginación. Y la verdad es que si nosotros lo pensamos, realmente eso haríamos estando en ese puesto y ya estaríamos reprobados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un hijo de Dios piensa diferente. No piensa como el hombre natural, piensa como Cristo. Lo dice la Biblia, 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. En este nuevo camino, suele ser peligroso procurar tener más de lo que Dios ya nos dio. O sea, Dios nos ama, por supuesto que nos ama y por eso nos extendió la invitación a la salvación. Pero el hecho de que Dios nos ame y nos haya salvado, nos mete en un problema de que a veces queremos más de lo que Dios ya nos dio. Y yo lo he compartido con algunos amigos pastores que hemos tenido problemas de que queremos, todos los pastores en la cabeza tenemos una iglesia grande y numerosa. Bueno, yo no es esa mi intención.
Nunca ha sido esa mi intención, pero la gran mayoría de los pastores tienen ese sueño de verse en una iglesia grande y numerosa, con gente que diezme para que les vaya muy bien. Pero no ese es el punto, pues, no es esa la idea, ¿no? Aquí no debemos meternos nosotros en el problema de querer más de lo que Dios ya nos dio. Y Dios nos dio todo lo que nos iba a dar desde el momento en que nosotros aceptamos la salvación en Cristo Jesús. Porque mire, ¿cómo le explico? En la soberana voluntad de Dios estaba el proyecto de hacernos a cada quien, o de crearnos a cada quien como es, con un propósito. En el plan y propósito de Dios estaba que nosotros naciéramos con todo un proyecto integrado. Si usted lee los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, va a leer que Dios los llamó, y uno de ellos, creo que es Jeremías, el que dice: desde antes de que yo naciera, tú ya tenías planes para mí. Me diste por profeta a las naciones antes de que yo naciera. O sea, Dios tiene un propósito antes. Cuando nacemos, no somos salvos todavía, pero Dios tiene ese plan. Cuando nosotros aceptamos la salvación en Cristo, es entonces cuando Dios destapa ese propósito y dice: ahí está todo lo que tú necesitas para triunfar, para ser exitoso, para lograr todos los objetivos que yo ya te tracé desde antes de que tú nacieras. Y ese es el plan de Dios. Esa es la idea, ¿no?, que Dios tiene. Dios, antes de habernos diseñado siquiera, ya tenía un propósito para nosotros, y nos entregó juntamente con la salvación todo lo que necesitamos para alcanzar nuestro propósito en Él. Así es Dios. Es sabio y es inteligente y es creativo, pero tonto no lo vamos a hacer. O sea, Dios no le va a dar todos los atributos que Él planeó dar a una persona que ni siquiera quiere tener una relación con Él. ¿Por qué? Pues porque no. Si nosotros como padres no lo hacemos, ¿por qué Dios lo va a hacer con cualquiera de los que ni siquiera son sus hijos? Entonces, nuestro papel como cristianos es el de administradores de los recursos de Dios. No somos nosotros dueños de nada, es Dios el dueño de todas las cosas, pero Dios, cuando nosotros aceptamos la salvación, nos da estas cosas, estos atributos, estas capacidades, y nosotros las vamos a administrar. Nosotros vamos a ser administradores de los recursos de Dios, y en ese sentido solo somos mayordomos en el reino de Dios. No somos dueños, no somos propietarios de nada de esto. Y no está mal ser mayordomos si consideramos los beneficios que nos trae también en la eternidad, ¿no? Porque servirle a Dios pues, obviamente nos va a generar muy buena posición en la eternidad. Es parte del plan de Dios. Ahora, nuestro ministerio, quiero decirles que es el mismo que el de José en Egipto. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de someter bajo control el territorio que el rey nos asigna. Donde Dios nos ha llevado, de la manera que nos haya llevado, Dios nos asignó un territorio y nos dice: ¿sabes qué? Es tu responsabilidad administrar este territorio que yo te estoy entregando. Así se lo entregaron a José. Mira, José, olvídate de que tus hermanos te vendieron, olvídate que la mujer de Potifar te quiso violar, y olvídate de que te metieron a la cárcel, olvídate de todo eso. Ya estás aquí. Dios te trajo, y te trajo para que tú administres esta tierra, porque tu capacidad es para eso. Los dones espirituales, las capacidades que tienes, las habilidades naturales, todo lo que Dios te proveyó es para administrar una nación y para hacerlo bien. Entonces, ese ministerio de José es igual que el de nosotros, o el nuestro es igual que el de José, porque Dios nos asigna ese territorio y debemos tomar control con los principios espirituales de Dios y sometidos a su autoridad. Y eso es establecer como base los principios del gobierno de Dios, y esos principios que Dios
en su palabra nos da para gobernar, para administrar sus recursos, primeramente deben ser aplicados a nosotros mismos. O sea, ¿cómo le hago? ¿Para qué, Señor, me diste esto? ¿Para que yo administre la tierra? Sí, para que tú administres la tierra, pero antes de administrar la tierra, administrate tú mismo. Y ese es el plan. José se regía por esos principios. Antes de ser administrador y gobernador de Egipto, fue administrador y gobernador de su propio cuerpo. Era su responsabilidad, por eso procuraba ser excelente en todo lo que hacía. Por eso no le siguió el rollo a la esposa de Potifar. Por eso no agarró a golpes a sus hermanos cuando se encontró con ellos. O sea, él tenía otra idea, pues, de lo que es llegar a esa posición, a ese nivel de autoridad y de poder. Y él dijo, no me puso Dios aquí para que yo le saque provecho a esto. Sí, o sea, le fue bien, por supuesto que le fue bien. Tanto que cuando llegó la hambruna, los primeros años de la hambruna, también a su familia le tocó, porque fue el hambre y la sequía por toda la región. Y a la familia de José que estaban por allá en Canaán, pues también se les acabó el alimento y fueron a conseguir alimento a Egipto, y ahí le fue bien a la familia por causa de José. Pero José no llegó ahí buscando bendecir a su familia. Le dice Faraón, ya olvídate de todo eso y ponte a administrar aquí, porque de eso se trata, pues. Y esto es lo que sucede cuando nosotros recibimos la salvación. Juntamente con la salvación recibimos un territorio que Dios nos asigna, y junto con eso también la autoridad legítima sobre el territorio que Dios nos asignó. Tanto territorio geográfico como territorio, no sé, corporal, ¿no? Porque somos de tierra. Sí, es cierto, somos de tierra, somos de polvo de tierra. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y esta tierra, esta tierrita, porque ya que se muere uno, se desintegra y vuelve a la tierra, se reincorpora y se recicla. Pero mientras está activa, mientras está viva esta tierra, es nuestra responsabilidad administrarla, porque le vamos a dar cuentas al Rey de lo que hacemos con esta tierra. Y ese es el punto. Entonces, si aceptaste la salvación en Cristo, ya eres salvo, y no es algo que esté en proceso, pues, o sea, no estás en proceso de ser salvo, no estamos más bien en proceso de ser salvos. Ya somos salvos, ya somos hijos legítimos en la familia de Dios, pero pues tenemos esa responsabilidad de administrar nuestro cuerpo, el territorio, la tierra que Dios nos dio para que la administremos. Y somos pues ya de la familia de Dios y tenemos esa responsabilidad. Ahora, no digo con esto si se puede o no se puede perder la salvación, porque esta es una controversia de muchos años. La gente dice, bueno, alguna corriente de la iglesia dice, es que la salvación no se puede perder. Y otros dicen, sí se puede perder. Y pues ¿quién de los dos tiene razón? Pues la verdad es que Dios va a terminar haciendo juicio, y Dios dice, tú sí la perdiste, tú no, o en ti no hay problema. Pero hay corrientes, pues, que escuchaba unos videos de un hombre que sale en los videos de internet. Es un pastor. Y este hombre es de los que dicen, es que la salvación no se pierde. O sea, Dios es tan poderoso que una vez que te salva, eres salvo y nadie te puede arrebatar esa salvación. Es de corriente bautista, ¿no? Y digo, pues, tiene razón, o sea, Dios es poderoso para que no se pierda tu salvación. Pero luego en otro video sale diciendo, bueno, no un video, sino en una diapositiva, que son palabras de este mismo pastor. Dice, el primer síntoma de que una persona se está alejando de Dios es que se deja de congregar. Y a mí me dan ganas de escribirle una pregunta: ¿cuál es el problema si se aleja de Dios? Si la salvación no se pierde. O sea, ¿para qué te preocupas si se aleja de Dios si no se va a perder? Pero entonces hay pues no sé, ese tipo de conflictos, pues.
Yo no sé si la gente se pierda o no se pierda. Lo importante aquí es que la salvación no es un proceso. Dios nos salva y una vez que nos salva nos asigna esa responsabilidad. Esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad administrar esta tierra. Y esta tierra se tiene que trabajar con responsabilidad, pues. Dios no va a hacer las cosas a media. La salvación fue totalmente consumada por Jesús. Lo dijo claramente en la cruz. Estando en la cruz, clavado ahí en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. O sea, ya está hecho. La salvación es una realidad. La tengas o no la tengas, la salvación es una realidad. La acepta el que la quiere, la rechaza el que no la quiere y punto, se acabó. El problema es que aún siendo hijos legítimos, nosotros podemos perder los derechos de hijos delante de Dios. Y le voy a dar aquí le voy a mencionar por lo menos dos razones, ¿no? Primero, cuando intencionalmente renunciamos a nuestros derechos. Le recuerdo una historia muy conocida también de Esaú. ¿Se acuerda que Esaú era el hijo legítimo? Él era el heredero porque era el primogénito y él rechazó ese derecho. Llega con hambre y le dice a su hermano: hey, le dice, dame de comer, si no me voy a morir. Le dice, pues dame tu primogenitura. Sí, ya está, le dijo, ¿qué me importa a mí la primogenitura? Él perdió ese derecho, cedió, entregó ese derecho y lo perdió. Entonces, ¿se puede perder ese derecho? Sí, sí se puede perder cuando intencionalmente renunciamos a nuestros derechos. Así como renunció Esaú a sus derechos. Pero también cuando invalidamos la gracia de Dios. Es decir, Dios en su gracia siempre nos va a perdonar. Y hay momentos en que nosotros invalidamos la gracia de Dios. Como diciendo, es que esto no tiene perdón de Dios. ¿Quién dijo que no tiene perdón de Dios? Bueno, a lo mejor habrá algún pecado que Dios no perdone, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si Dios te da conciencia de pecado y te puedes arrepentir, no hay ningún problema, pues. Cuando invalidamos la gracia de Dios también perdemos los derechos, ¿no? En esta misma historia de Esaú estaba también Jacob. Jacob era hermano de Esaú, el que se quedó precisamente con la primogenitura. Y Jacob sabía que él era tramposo, pero con todo y que era tramposo, él se aferró a la gracia de Dios y dijo, y no me suelto. Sí, soy pecador y yo sé que soy pecador, pero ¿sabes qué, Señor? Yo no me voy a soltar hasta que no me bendigas. Se aferró a la gracia, aunque sabía que no lo merecía, pero bueno, se aferró a la gracia, recibió la bendición que el otro tarado había rechazado. Digo tarado porque, o sea, no se puede decir de otra manera una persona que rechaza esa posición. Pero qué no sé, qué aferración de Jacob, decir, aquello que el otro rechazó, dámelo a mí, yo soy pecador, yo soy indigno, pero no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y lo terminó bendiciendo Dios. Entonces nunca se nos debe ocurrir la idea de desechar o de invalidar la gracia de Dios, porque en esa gracia de Dios es precisamente donde nosotros recibimos el perdón de todos los días. No de una vez, de todos los días y de cada momento que nosotros terminamos fallando. Decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es obvio que vamos a cometer errores. Yo le puedo asegurar y le puedo afirmar que vamos a tropezar, no una, varias veces en nuestro caminar cristiano. Yo he tropezado. Y todos los que me están escuchando han tropezado, aunque no lo quieran reconocer. Todos. Y no podemos invalidar la gracia, porque entonces ¿cómo nos deshacemos de esos errores? ¿Cómo nos deshacemos de esos pecados que hemos cometido, no?
Es obvio que vamos a cometer pecado, pero la gracia de Dios es suficiente para volver a perdonarnos. Dios es bueno. Y cuando Él dice que hay gracia suficiente para perdonarnos, es que la hay. Y nos va a perdonar cuantas veces tengamos conciencia de pecado y nos arrepintamos de corazón. Porque eso se trata la gracia. Si no, no fuera gracia. Yo pregunto, ¿cometió errores José? ¿Cuántos creen que cometió errores José? Bueno, yo lo veo, ¿no? Y era un jovencito así como imprudente, ¿no? Sí, imprudente, ¿no? Presumido, ¿no? Imprudente y presumido. Digo, ¿qué tenía que presumirle sus proyectos a sus hermanitos? Llegar con sus hermanitos y decir, miren la túnica que me compró mi papá. Lero, a ustedes les compraron en la Coppel, a mí me lo trajeron del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué tenía que decirles? Miren, Dios me dio este sueño y me dijo que ustedes se van a inclinar a mí. O sea, muchachito, cállate, por favor. Cállate. ¿Qué tenía que andar presumiendo? Pues lo que Dios iba a hacer con él. Y yo le voy a decir una cosa: nunca le cuente sus sueños y proyectos a los demás, porque se va a meter en problemas. Por un lado, se los van a plagiar. La idea por lo menos se la van a quitar, le van a robar su plan, o por pura envidia le van a estorbar para que no los alcance, porque sí los hay. Hermanitos hay que hacen esto, ¿no? Cuando uno dice, ¿sabes qué? Mire, si platicando mi esposa y yo, ¿sabes qué? Le digo, mira, Dios me dio esta plática, le digo, o me la platica ella, ¿no? Y de repente oigo que, oye ella que yo ya hablé aquello que Dios le reveló a ella, o yo oigo algo que Dios me reveló a mí que se lo platiqué, y ya me la robó, pues, o ya se la robé yo. Y no es que nos lo robemos, es que pues en la plática sale, pues. Si usted le platica un proyecto a uno de sus hermanitos, a lo mejor se lo roba, ¿eh? Y si no se lo roba, pero es envidioso, le va a hacer la vida imposible y le va a estorbar para que no alcance esos proyectos y esos planes que Dios tiene para usted. Y ya como beneficio extra, yo le digo, le va a pasar de que si usted no platica esos proyectos y le falla, pues nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y eso es muy buena noticia, ¿no? Os digo, a mí me parece muy sabio, mejor quedarnos callados. Josecito no sabía quedarse callado. Llega Pepito, lero, ustedes no le dieron esto. Y digo, cállate, muchacho. Pero con todo y que fue imprudente, con todo y que fue presumido, él sabía que no era perfecto, por supuesto, pero llega a esa posición y no dice, ahora le voy a sacar ventaja. Dice, Dios fue el que me trajo. Por eso mis hermanos me vendieron, por eso me metieron en la cárcel, por eso salí de la cárcel, pero ya estoy aquí y estoy aquí para servir y para sacar a la nación de Egipto de esta hambruna que viene de estas 7 vacas flacas, ¿no? Ahora, vamos a evaluar nuestra responsabilidad como administradores de los recursos que Dios nos da. Este es el propósito de esta plática, ¿no? Que nosotros nos autoevaluemos, ¿no? Y lo que es el cumplimiento de mi responsabilidad depende del buen uso que yo le doy a las capacidades que Dios puso en mí. Es una responsabilidad que Dios me dio a mí. Tengo que utilizar mis capacidades espirituales y naturales para administrar primeramente lo mío, mi carne, mi cuerpo, mis emociones, mi pensar. Y es lo mismo que yo voy a utilizar para demostrarme a mí mismo si realmente estoy viviendo o no estoy viviendo la fe cristiana. Utilizar mis capacidades espirituales y naturales es lo mismo que dejar que Dios haga las cosas, pero a través de mí. Eso es presentarle cuentas a Dios. Eso es demostrarme a mí mismo qué tan cristiano soy. Si eres de los que se roban la gloria de Dios
y que de repente hiciste alguna cosa que Dios te dijo y te salió muy bien y todo el mundo te alaba y dice, oh, es que yo soy muy trucha. Cuidado, ya te metiste en broncas. No con la gente, con Dios. Porque Dios no reparte la gloria así nada más porque sí. O sea, Él sabe a quién y a quién no, ¿verdad? Entonces, a veces Dios nos da estas capacidades espirituales y naturales para hacer las cosas Él a través de nosotros. No es que uno sea muy trucha o muy capaz. No, Dios antes de que nosotros naciéramos ya había planeado, voy a darle a esta persona, voy a hacer esto y esto y esto y esto con él a través de él. O sea, a lo mejor estoy tocando otra dimensión por allá muy profunda en esto, pero es una realidad, pues. No sé, por ejemplo, si yo me pongo en esta posición y digo, ¿sabes qué? Antes de que Dios me hiciera a mí, antes siquiera de que se conociera mi papá y mi mamá, Dios dijo, voy a hacer a este muchacho y le voy a dar esta capacidad y le voy a dar estos sueños y estas ideas y bla, 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 porque quiero abrir una congregación en San Luis. Caray. Yo ni en cuenta, ¿no? Pues ni siquiera existía, pero Dios ya lo tenía, pues. Y una vez que yo nazco, vienen esas inclinaciones, esos deseos, y termino aquí donde yo tenía que estar. O sea, ¿qué pasó antes de que yo llegara aquí? Un montón de broncas que pasaron para que yo pudiera llegar aquí y hacer Dios lo que tenía planeado hacer a través de mí. O sea, es todo un circo, todo un asunto muy profundo, difícil a veces de entender, pero así es Dios, pues. Usa las capacidades espirituales y naturales de nosotros para lograr sus propósitos. Obviamente, pues uno es el que se lleva también esa bendición, ¿no? Pero delante de Dios nosotros somos responsables de usar correctamente la autoridad que hemos recibido de Él. Igual que José, pues solamente en el trono es Dios mayor que nosotros, pues, y no nos podemos quitar esta responsabilidad, pero seguimos nosotros siendo, después de Dios, seguimos nosotros siendo responsables de nosotros mismos. A fin de cuentas, tú vas a hacer con tu cuerpo lo que te dé tu regalada gana. ¿No es cierto que uno hace lo que le da su regalada gana? Independientemente de que Dios esté en el trono, uno termina haciendo lo que uno quiere, porque uno tiene esa autoridad y tiene esa capacidad sobre su propio cuerpo. Por nuestro libre albedrío es que nuestro cuerpo finalmente termina siendo gobernados por nosotros mismos. Por nuestro libre albedrío, o sea, yo lo decido, ¿no? Siempre hacemos con nuestros recursos humanos y materiales lo que nosotros queremos. No hay nada raro en esto, así somos. Y eso tampoco quiere decir que siempre hacemos lo que le agrada a Dios. O sea, yo a veces hago la voluntad de Dios y tengo que reconocer que a veces no hago la voluntad de Dios, pero eso lo decido yo. Y yo le voy a rendir cuentas a Dios de cómo administré mi cuerpo, mis emociones, mis deseos. Entonces nuestro gran desafío es obedecer a Dios como José, sin un supervisor, pues, porque a veces es necesario alguien que supervise. Decía un amigo, hablaba de que si tú mandas a hacer algo pero no lo supervisas, dice, olvídate, no va a funcionar. Y sí es cierto, la mayoría de las veces uno tiene que supervisar aquellas órdenes que da, aquellas direcciones que uno da para que las cosas se hagan. Pero nuestro gran desafío es obedecer a Dios sin supervisor. O sea, qué bueno que Dios no manda ángeles para andar así con un chicote. Hey, Dios dijo que ibas a hacer esto y no lo vas a hacer. O sea, no lo hace Dios. Pero sí es importante para nosotros obedecer a Dios sin tener a alguien que nos vaya flagelando, pues chicoteando. Decía Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia.
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese fue el éxito de José en su examen de la fe, que no tenía necesidad de un supervisor para hacer las cosas que Dios le dijo debía hacer. No tenía que estar lidiando con alguien encima que le estuviera diciendo, insistiendo en que no se equivocara y en muchas otras cosas. Pero el éxito de José en su examen de la fe fue obedecer a Dios sin que nadie lo estuviera supervisando. Y si nosotros podemos llegar a ese punto de ser obedientes a Dios sin que nadie esté encima de nosotros para decirnos que estamos mal, es ahí cuando nosotros podemos palomear o tachar la calidad de nuestra fe. Esa debe ser nuestra actitud en la actualidad, mostrar en nuestro cuerpo la vida de Jesús. O sea, yo tengo la responsabilidad, porque esta carne, esta tierra que Dios me dio, yo la tengo que presentar delante de Dios santa, perfecta, bien administrada por lo menos, ¿no? Y tengo que representar yo la vida de Jesús en mi manera de vivir. Y yo creo que pues a veces estamos lejos de esto, ¿no? Porque mucha gente se da la idea de que representar a Jesús significa andar así medio místico, ¿no? Medio raro, ¿no? Y de repente agarramos actitudes, ¿no? Así como de, no sé, queremos ponernos una aureola acá arriba. O sea, no se trata de eso. O sea, realmente no es eso la vida cristiana, no es imitar esas películas de Hollywood acerca de Jesús, ¿no? Que así andan en el aire todo el tiempo. No. O sea, ¿cómo Jesús vivía? Y Jesús era tan natural. Digo, a mí se me hace una manera muy natural, como lo proyecta la Biblia. Jesús era una persona muy natural, tanto que la gente decía, bueno, pues ¿y este quién es? O sea, de repente iba y se juntaba con los borrachitos y platicaba con ellos, con los pecadores. Se le acerca una mujer ramera y dice, ¿qué te pasa, mija? ¿Te quieren matar estos? ¿Por qué? Pues es que me sorprendieron en el adulterio. No te agüites. ¿Estás arrepentido? Sí, bueno, tus pecados te son perdonados, vete, ya no peques más, ¿no? O sea, no le tenía miedo a juntarse con la gente, a tener comunión. O sea, era una persona normal. Y eso es importante, pues. Pero nosotros cuando decimos es que soy cristiano, no, ahora soy cristiano. Y yo me acuerdo que antes los cristianos vestían así bien formales, con la camisa hasta acá, amarrada hasta acá, hasta las mangas, hasta acá, y el botón hasta arriba, abrochado, preferentemente de corbata andaban los varones bien. O sea, tenían una manera de vestir así, eran típicos, ¿no? De hecho, todavía podemos identificar mucha gente cristiana en la calle, ¿no? Porque visten así, ¿no? Hay grupos, ¿no? No sé, los mormones tienen la camisa blanca amarrada hasta acá, corbatita. Los testigos también andan así, su mochila negra y todo lo demás, todo el atuendo, pues. Pero no se trata de esto. O sea, ¿de qué se trata la vida cristiana? De vivir como Jesús vivía, acercarte a la gente, tener comunión con la gente, hablarles de la salvación de Dios, sí. Dice 1 Corintios 9:27, hablaba Pablo aquí, dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esa es la manera como nosotros debemos administrar nuestro cuerpo. Mi cuerpo va a hacer lo que yo le diga y lo voy a poner en servidumbre. Dice, porque no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado como mal administrador de esta tierra. No puedo yo hacer eso, dice Pablo. Entonces yo voy a golpear mi cuerpo. Cuando se quiera poner así medio pesado, yo lo someto. Y esto es la parte más difícil de la disciplina cristiana, que a veces queremos hacer cosas que no nos convienen y tenemos ahí que ofrecer un sacrificio. Precisamente de eso se trata, porque cada uno de nosotros como cristianos tenemos que tomar esta oportunidad de parte de Dios y someternos a la autoridad absoluta del Rey de Reyes. En el caso de José, pues sí,
bajo las órdenes de Faraón, pero principalmente bajo la cobertura de Dios. Y sí, tenemos que asumir la responsabilidad de la oportunidad que Dios nos ha dado para obedecer y caminar en obediencia a Él, ¿no? Someternos a su autoridad. Y Dios nos ha asignado esa responsabilidad de gobernar el santuario del Espíritu Santo. Dios así lo dijo. No es una opción para nosotros, es una responsabilidad. Y esto también incluye gobernar sobre nuestros pensamientos y sobre nuestros deseos. No es solamente un territorio geográfico, es un territorio hecho carne. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí tenemos un problema serio, porque somos muy blandos a veces con respecto a nosotros mismos. Disculpamos nuestros errores, los nuestros, ¿no? Los nuestros. Pero con los demás somos muy severos, ¿no? Y muy duros en nuestros juicios hacia la gente. Y si no son de nuestra simpatía, pues más todavía los condenamos. Pero nosotros nos tratamos de una manera muy blanda, como diciendo: tengo la responsabilidad de administrar esto, pero no hay problema. Un poquito que me suelte, no pasa nada, ¿no? Y Pablo aquí nos hace una reflexión sobre la actitud que debe de haber respecto a nuestros cuerpos. Mi cuerpo no es mi cuerpo, lo dice acá, pues, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. O sea, mi cuerpo, mi espíritu es de Dios, no es mío. Él pagó un precio por mí. Fui comprado. Así como José fue comprado. Pero no fue comprado para hacer su voluntad, fue comprado para hacer la voluntad del que pagó por él. Entonces, esta reflexión que hace Pablo sobre la actitud que debemos tener hacia nuestro cuerpo es algo que ustedes ya conocen, está en Romanos 12:1. Así que, hermanos, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si de alguna manera nosotros tenemos que sujetarnos a Dios y vivir un culto, en muchas partes así se le llama todavía la reunión, vas a ir al culto, dicen los hermanos, ¿no? Y dice Pablo aquí: si la verdad lo que quieres tú es ofrecerle un culto a Dios, ofrécele tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto racional, inteligente. ¿Vas a presentarle a Dios esto? Bueno, ese es tu culto. Vivir en santidad es un sacrificio que nosotros podemos ofrecerle a Dios, porque nuestro cuerpo debe de ser un lugar santo para Dios. Nuestro cuerpo, nuestra carne. Y es aquí donde hacemos la evaluación de nuestra fe, porque ¿qué tanto representa para ti ese sacrificio? De que cuando se viene la oportunidad de pecar, uno dice: quiero, pero me voy a abstener. ¿Qué tanto representa ese sacrificio? ¿Te duele ofrecerle a Dios un cuerpo santo después de todo lo que Él dio por ti? A veces nos duele. Bueno, si no duele, pues no es sacrificio, ¿verdad? Pero así es, esa es la realidad. Ahora, del 1 al 10, ¿qué calificación te pones como gobernante y administrador de tu cuerpo? ¿Te das concesiones o permaneces firme viviendo en obediencia a Dios? Evalúate a ti mismo. ¿Qué calificación te pones como gobernante y administrador de tu cuerpo? ¿Lo has administrado en santidad? ¿Qué le has permitido que se meta? Que se tome, que coma, que se deleite. ¿Qué? Te has abstenido de las cosas que no convienen. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Y yo creo que tenemos delante de nosotros la oportunidad de autoevaluarnos aquí.
que es la parte donde comenzábamos al principio, ¿no? Hay que autoevaluarnos. Y si no nos sentimos capaces de autoevaluarnos, podemos preguntarle a una persona que nos ame y que sea sincera con nosotros. Si los que están casados tienen una esposa ahí, las mujeres que están casadas tienen un marido, y platíquenlo. Porque muchas veces uno no se da cuenta dónde anda, en qué nivel de obediencia estamos delante de Dios. No se puede uno dar cuenta a veces qué tan buen administrador soy de este cuerpo que Dios me dio. Pero pregúntale a tu mujer, a tu esposo, pregúntale, ¿qué tal me porto? Nomás no lleven cuchillo ni pistola, por favor, si van a platicar estas cosas. Pero es una terapia, pues, que nos sugiere aquí el apóstol Pablo. Y si no se siente capaz de autoevaluarse, pregúntele. Y si su calificación es reprobatoria, yo le digo una cosa: no se desanime. No se desanime, no deseche la gracia salvadora de Dios, porque de eso se trata también. O sea, si José hubiera cometido errores, ahí estaba la gracia. ¿Para qué? Pues para que no se pierda el plan original de Dios. No podemos desechar la gracia salvadora de Dios. Tenemos que estar dispuestos a pedir perdón cuantas veces sea necesario y comenzar de nuevo, o recomenzar el proyecto donde lo dejamos, ¿no? Reiniciarlo, porque hay otra oportunidad para cada uno de nosotros. No hay una oportunidad única. O sea, no es que Dios nada más una sola vez y se acabó. Dios es bueno, Dios es paciente, y Dios no cambia su plan. Si te dio esas habilidades, si te dio esas capacidades, es porque tiene un plan para ti, en beneficio hacia los demás, a los que te rodean, a tu comunidad, en tu escuela, en tu trabajo, en tu congregación. Y Dios no va a quitar el dedo del renglón, porque ni los dones ni el llamamiento nos los van a quitar de encima. Dice la Biblia que son irrevocables. ¿Qué hay que hacer? Ponerse las pilas, recurrir a la gracia de Dios. Si la regamos, Señor, aquí estamos, y danos la oportunidad que sigue. Póngase de pie y vamos a orar.